alabarle, a glorificarle, a adorarle, porque Él es el Dios Todopoderoso que hizo los cielos y la tierra, el Dios que nos cobija en medio de las situaciones difíciles, el Dios que está siempre al pendiente de cada una de nuestras necesidades y que sabemos que Él siempre responderá a cada oración, responderá a cada necesidad, a cada preocupación. Así que en este tiempo en el que estamos llenos de situaciones difíciles, llenos de pruebas, sabemos que nuestro Dios sabe que estamos pasando por esas situaciones, pero que Él nunca nos va a dejar, nunca nos va a abandonar, porque en todas las cosas Él siempre tiene un propósito grande. Así que le damos gracias a Dios porque nos permite estar aquí. Gracias por cada persona que hoy dispuso su corazón para escuchar en este día, para estar atenta. Yo espero que ya esté lista para recibir la palabra del Señor, porque Dios es bueno, porque Él nos ha sostenido hasta el día de hoy, porque hasta hoy no nos ha faltado nada. Así que vamos a iniciar este servicio desde esta iglesia, la Peña de Oreb, leyendo en Isaías 58, del 13, el 13 y el 14. Dice así la palabra del Señor: la observancia del día de reposo. Si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Aleluya, Señor. Gracias, Padre. Vamos a hacer una oración para dar inicio a este servicio en este día especial, en este día maravilloso que el Señor escogió para Él. Así que cierre sus ojos y vamos a ponernos en manos de Dios para dar inicio a este servicio. Padre Dios Todopoderoso, en esta hora, Señor, Padre, te agradecemos, Señor, tu gran amor, tu infinito amor, Señor, para con nosotros. Padre, porque tú, Señor, aun cuando hemos hecho cosas equivocadas, Señor, has tenido misericordia y no nos has destruido, Señor. Nos has dado un nuevo día para poder alabarte, Señor, para poder humillarnos delante de ti y agradecerte, Padre, por todas tus bendiciones, Señor. Bendiga, Padre Santo, a cada persona, Señor, que hoy, Señor, está esperando escuchar tu voz, Señor. Tú conoces sus necesidades, Padre. Tú sabes la situación, Señor, que está pasando. Tú sabes cuál es su oración, cuál es su petición, Señor. Padre, y solamente tú tienes la respuesta a ella, Señor. Padre, te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, por cada pastor, Señor, por cada miembro de esta iglesia, Señor, por cada persona, Señor, que hoy está, Señor, sedienta, Padre, esperando tu palabra. Padre, te damos gracias, Señor, Dios Todopoderoso, en esta hora, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y vamos a dar inicio con unos cantos y deleítese en estos cantos. Deje que el Señor toque su corazón. Deje que el Señor lo prepare para que esté listo para recibir su palabra. Amén. Temprano yo te buscaré, de madrugada yo me acercaré a ti. Mi alma te anhela, tiene sed.
nos ha sostenido, Padre. Cuando lloras por las veces que intentaste y tratas de olvidar las lágrimas que lloraste, solo tienes pena y tristeza, el futuro incierto esperas, puedes tener paz en la tormenta. Muchas veces me siento igual que tú, mi corazón anhela algo real. El Señor viene en mí y me ayuda a seguir en paz en medio de la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir, aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta. Muchas veces me siento igual que tú, mi corazón anhela algo real. El Señor viene en mí y me ayuda a seguir en paz en medio de la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir, aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir, aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta, en paz en medio de la tormenta. Te alabamos, Señor. Aleluya, Padre. Gloria a tu nombre, Señor, ahí en su lugar. Dele gloria a Dios. Háblele, dígale, Padre, te necesito, Señor. Padre, en medio de la tormenta, manifiéstate, Señor, en nuestras vidas, Señor. Padre, gracias por este momento, Señor. Gracias por estos cantos, Señor. Hermano, vamos a pasar ahora a la palabra del Señor, que será traída por el pastor Darío Núñez. Prepare su corazón, porque el Señor tiene hoy una palabra para usted. Dios le bendiga. Gracias a Dios, Dios nuestro Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Paz en medio de la prueba, paz en la tormenta. Y yo le doy gracias, muchas gracias a Dios por esa paz que nosotros podemos tener en medio de esta tormenta, de esta situación pandémica que estamos viviendo. Le doy gracias a Dios, nuestro Señor, por ello. Y quisiera invitarlos a que juntos hiciéramos una oración
para dar inicio a nuestro mensaje del día de hoy. Amado Dios y Padre nuestro que estás en el cielo, gracias Señor, te doy Padre Santo en el nombre de Cristo. Gracias te doy Padre Santo en el nombre de Cristo nuestro Señor, por todo tu amor, por toda tu bondad y por todas tus bendiciones. Te doy gracias Señor porque tú nos amas Señor, Padre Santo, y porque en esta situación que estamos viviendo Señor podemos tener paz. Paz en medio de esta tormenta Señor. Paz en medio de este estado de cosas Señor. Padre Santísimo, en el nombre de Cristo. Gracias Jesús, gracias Señor, gracias bendito Dios y Padre Todopoderoso, por todo tu amor y por toda tu bondad y por toda tu misericordia. Padre, bendice a nuestros hermanos que ya están conectados, Señor Dios Todopoderoso, nuestros hermanos que ya nos están viendo, Padre Santo, en el nombre de Cristo nuestro Señor. Los hermanos que nos están viendo, Señor, en el nombre de Cristo nuestro Señor. Dame a mí paz, Señor. Dame paz en medio de esta tormenta, Señor. Te lo ruego, te lo pido en el nombre de Cristo. Gracias, Señor. Amén. Hay veces que cuesta mucho trabajo predicar. Hay veces que es difícil hacerlo, sin embargo, gracias a Dios porque Dios es el que nos da las fuerzas para hacerlo. Dios es el que nos da la capacidad, Dios es el que nos da la fuerza. El mensaje de hoy va a ser muy corto, hermanos, le doy gracias a Dios por ello, para que usted también tenga una buena tarde. Quiero pedirles que vayan conmigo al libro de Romanos en el capítulo 5, versículos del 1 al 5. Padre Santo, en el nombre de Cristo. Romanos capítulo 5, vaya usted por favor conmigo, versículos del 1 al 5. Dice así la palabra del Señor. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, escuche con atención, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Dice la palabra del Señor que nosotros nos gloriamos en las tribulaciones, porque la tribulación va a producir en nosotros paciencia. La cuestión es esta, que primero nos dijeron que esta cuarentena iba a durar un mes, luego nos dijeron que más optimistas que querían que para el 10 de mayo o para los últimos de abril, el 15, y se ha ido extendiendo, la necesidad ha ido extendiendo el plazo de levantamiento de la cuarentena. Pero la palabra del Señor nos enseña que la esperanza, que esta esperanza o que esta tribulación va a producir en nosotros paciencia. La paciencia va a producir en nosotros una prueba, la prueba de nuestra fe. La prueba va a producir una esperanza. La esperanza, una vez que nosotros nos hemos afianzado en la fe, la esperanza no nos va a avergonzar. ¿Por qué? Dice, porque el amor de Dios se ha derramado en nosotros, en nuestros corazones, por el Espíritu Santo de Dios. Mi amado hermano, esta prueba que ha sobrevenido sobre el mundo entero, indudablemente que está produciendo en nosotros paciencia. Sin embargo, hemos escuchado de gente desesperada, gente que se está suicidando, gente que tiene realmente problemas económicos y cosas que
que nos han avergonzado como seres humanos, como personas. El día de ayer en la ciudad de Monclova un médico fue golpeado por policías porque lo consideran portador de virus. Es increíble hasta dónde llegamos nosotros como sociedad. Quiero darle un saludo a los médicos que nos están escuchando, a todos y cada uno de ellos, que Dios nuestro Señor los cuide, ya no nada más del COVID-19, que los cuide de la incomprensión, que los cuide de la violencia que se ha desatado contra médicos, contra enfermeros, contra personas que trabajan en el área médica. Que Dios nuestro Señor les bendiga. Pero bueno, nosotros estamos aquí para hablar de la palabra del Señor. Doy un saludo a las personas que ya se nos han unido, al pastor Enoch, a Blanca Estela, gracias por sus saludos, a Mónica Matamoros, a Malena, que han estado siguiéndonos, a nuestra hermana Elsa González, que Dios les bendiga, a nuestra hermana Belia García, nuestra hermana Lulu López, Yuyi Vallejo, Jenny, Ismael, Brenda. Que Dios nuestro Señor los bendiga, Eduardo, que Dios los bendiga, Erika, que Dios te bendiga, Rosy, que Dios te bendiga. Quiero dar un saludo. Mire usted, nos están viendo, tenemos el reporte, nos están viendo del Perú, de Argentina, de El Salvador, de Cuba, de Estados Unidos, de Canadá, de España. Que Dios nuestro Señor bendiga a todas estas personas que se toman el tiempo para escuchar la bendita palabra de Dios nuestro Señor. Vamos a ver, el tema de hoy se llama la vasija inquebrantable. Vasija inquebrantable. Nosotros, de veras, créanme que estamos agradecidos con Dios nuestro Señor. 2,000 personas en números duros están siguiendo este mensaje. Gracias a Dios nuestro Señor por todo su amor, por todas sus bendiciones. Gracias a Dios. La vasija inquebrantable. ¿De qué se trata? Para entrar en el tema, quiero pedirles que vayan conmigo, si usted me permite, al libro de Jeremías, en su capítulo 18, Jeremías capítulo 18, un texto que muchos de nosotros ya conocemos, Jeremías 18, y vamos a leer atentamente 18 del versículo 1 al versículo 6. Dice la palabra del Señor así, del versículo 1 al versículo 6. Dice, palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, levántate y vete a casa del alfarero y ahí te haré oír mis palabras. Dios está escogiendo un lugar especial. Mire usted, está escogiendo un lugar especial porque Dios en sí mismo se hace ver ante nosotros como el divino alfarero. Él formó al primer hombre del polvo de la tierra, justo lo que hace el alfarero, del barro, le da forma. Entonces Dios le dice a Jeremías, vete a casa del alfarero y ahí te haré oír mis palabras. Jeremías dice, y descendí a la casa del alfarero y he aquí que él trabajaba sobre la rueda. El versículo 4 es un versículo muy interesante y es el versículo de oro con el cual nosotros vamos a arrancar nuestro tema. Dice así, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Punto y coma. Y volvió y la hizo otra vasija. Note usted la intención de la palabra. La primera vasija que está haciendo se echa a perder en su mano. No se echó a perder fuera, se echó a perder en la misma mano del alfarero. Es decir, estaba trepada esta masa de barro, está trepada sobre la rueda. El alfarero divino está trabajando sobre de ella.
pero ahí mismo se echa a perder. Quizá no estaba con la arena tan fina como debería de ser, pero la palabra del Señor dice, y volvió. ¿Quién? ¿Quién volvió? El Dios Todopoderoso. Y luego dice, y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo, no podré yo hacer, es una pregunta, no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel, dice Jehová. He aquí, como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Es un mensaje temático. Aquí hay algo muy interesante. Dios, desde el inicio de los tiempos, Dios se marca un proyecto para el hombre, Dios se marca un plan para el ser humano. Para entender todo esto, para entender a Dios, necesitamos entender cuál es el carácter de Dios, conocerlo, porque de ahí podemos encontrar el objetivo de su plan y su plan mismo. ¿Cuál es el proyecto de Dios para el ser humano? Y conocer todo ese proceso de Dios y conocer el final del proceso. El inicio se nos describe, pero el final del proceso y el proceso mismo suena muy interesante. ¿Qué tiene que ver este proceso con este problema que estamos viviendo? ¿Qué tiene que ver la vasija con este hermoso canto que entonaba nuestra hermana Wendy? Que Dios nos puede dar paz en medio de la tormenta. Paz en medio de la tormenta. Recuerdo cuando los discípulos, dice la Escritura, están temerosos porque está lloviendo, porque está la tormenta tremenda, porque está el aire tremendo, y despiertan a Jesús: Maestro, no tienes cuidado de nosotros, sálvanos que perecemos. Y Jesús dice: ¿por qué tienen miedo? Y le dice a la tormenta: hey, tú cállate y enmudece. En esa seguridad, Dios quiere que nosotros tengamos paz en medio de esa tormenta. Ahora, muy bien, ¿cuál es el plan? ¿Cuál es el plan de Dios? El punto en el que arrancamos entonces es Juan 3:16. Mire usted, la Escritura, la palabra del Señor, dice algo bien interesante. Dice: de tal manera, porque empieza con un porque. Es decir, te voy a dar una explicación. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Versículo 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Dios no envió a Jesús para condenar al mundo. Dios no lo envió, no era esa la finalidad, sino para que el mundo sea salvo por él. Entonces, tenemos que encontrar el carácter de Dios. Lo primero que Dios quiere que nosotros entendamos, que Dios manda a su Hijo no para que su Hijo venga y nos condene. Manda a su Hijo para que nos salve. Por una sola razón, porque Dios nos ama. Muy bien. Ahora, Dios nos ama. Dice en el libro de Eclesiastés: ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será. Nada hay nuevo debajo del sol. Y ahora Dios, nuestro Señor, nos está dando un ejemplo, nos está utilizando un paralelismo bíblico. Dios está utilizando una figura literaria para darnos una enseñanza. Dice que el alfarero trabajaba sobre la rueda y que la vasija que él hacía se echó a perder en la mano del alfarero, pero que este alfarero divino, en lugar de tirar ese barro,
porque ya no servía, lo agarró, lo modeló de nuevo e hizo otra vasija según le pareció a él. Es decir, de acuerdo a su voluntad y a su plan perfecto. Según le pareció a él hacerlo. Muy bien. Entonces, si nosotros vamos al libro de Génesis, en su capítulo 1, nos habla de que Dios crea un universo completo, un universo lleno de majestuosidad, un universo lleno de limpieza, un universo lleno de orden, un universo en el que todo funcionaba correctamente. Y en el libro de Génesis, si usted va por ahí, en el libro de Génesis capítulo 2, versículo 7, una vez que Dios hace todas las cosas y que ve que todas están funcionando a las mil maravillas, había puesto Dios un sol precioso, una luna maravillosa, había separado las aguas inferiores de las aguas superiores, había hecho primeramente la luz, había hecho que brotaran de la tierra hierba, plantas, árboles frutales, había hecho los animales inferiores, los animales acuáticos, luego los volátiles y luego los animales terrestres. Pero ahora Dios dice que falta algo. Y eso que falta es alguien que tenga control, que tenga autoridad, que tenga potestad sobre lo que Dios ha creado. Y entonces Dios toma barro y hace una vasija, un contenedor, una vasija, hace al hombre. Y en el libro de Génesis, en el capítulo 2, versículo 7, dice la palabra de Dios: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. La palabra tierra y la palabra ser viviente tienen casi la misma raíz. La palabra tierra es Adama, ¿sí? Con H al final. Y la palabra ser humano es Adán. Adama y Adán. Es decir, alguien que fue tomado de la tierra. Génesis capítulo 2, versículo 7. Pero ahora hay algo muy interesante en todo esto. Dios hace al hombre del barro y le pone, para que sea funcional, para que sea sabio, para que sea inteligente, para que sea santo, le pone una aleación maravillosa. El hombre es ahora una masa inerte de barro. Dios lo modela. Pero entonces Dios le pone, decíamos en una prédica pasada, Dios le pone una aleación perfecta, y Dios le da la ruah, le da la neuma, ¿sí? Le da la ruah, la neuma, el soplo que hace que el hombre sea un ser viviente, es decir, que empiece a existir, que empiece a ser. El hombre no es un ser mientras no tiene el soplo de Dios. El hombre es una sola masa, es una figura, es una vasija. Pero entonces Dios le da el soplo de su espíritu y el hombre se transforma. Esa masa inerte se levanta del suelo y empieza a existir. Esa masa empieza a existir. Entonces es muy interesante lo que vamos a ver enseguida. Ese hombre, ese ser que empieza a existir a la imagen y a la semejanza de su creador. Ahí está lo que dice Jeremías 18:1. Vete allí, vete a la casa del alfarero y luego mira qué es lo que está el alfarero haciendo. El alfarero está haciendo una vasija de barro, algo que va a contener la presencia del Espíritu Santo de Dios, algo que va a ser a la imagen, a la semejanza del Creador, algo igual, algo santo, algo limpio. Pero
hay algo más, hay algo bien interesante. Esta vasija toma la imagen y la semejanza de su creador, pero desgraciadamente esta vasija no soportó el fuego de la prueba, no soportó el crisol que se le estaba dando, el acrisolamiento que se le iba a dar, no soportó la prueba del fuego. Hay un refrán muy curioso, no lo voy a decir en el sentido peyorativo, sino en tono amable. A las personas que se molestan por cualquier cosa se les dice: eres como los jarros de Amozoc, feo y sentido. Esta vasija era sentida, no soportó la tentación. Vea por favor lo que dice el libro de Filipenses. Sin embargo, fíjese bien, antes de pasar a Filipenses capítulo 1, verso 6, antes de pasar allá, esta vasija había vivido con el Creador, había vivido con su alfarero divino, tenía contacto con su alfarero, hablaba con él. Su alfarero divino le había dado a conocer toda la creación, había platicado con él y le había dicho: mira, esto lo hice para ti, hice la luz, separé las aguas inferiores de las superiores, mira, hice los grandes animales, mira, hice los peces, ahora yo te encargo que tú le pongas nombre a todos los animales. Vivían una relación estrecha, una relación íntima, una relación de santidad. Pero sucedió algo. Algo estaba pasando ahí. Eso que estaba pasando se llama tentación, dice la Escritura. Pero, así inicia diciendo: la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. Y entonces la serpiente va y le dice a Eva, le dice: oye, con que Dios te ha dicho, es una historia, la estoy haciendo un parafraseo solamente porque usted la conoce, la debe de conocer. Con que Dios te ha dicho que no comas de ningún fruto, de ningún árbol. La mujer le dijo: no. Lo que pasa es que lo que Dios nos ha dicho es que comamos de todos, pero del árbol que está en medio del huerto no debemos de comer, porque dijo Dios que si comíamos de ahí íbamos a morir. ¿Dónde empieza la tentación? La primera empieza cuando tú le das lugar al diablo. Eva se puso a platicar con la serpiente, perdió mucho tiempo en el molino, perdió mucho tiempo en la despensa, y perdió mucho tiempo porque se soltó a platicar. Y entonces dice la Escritura que la serpiente le dijo: no morirás, sino que bien sabe Dios que el día que tú comas de ese fruto vas a ser igual que Él, sabiendo del bien y sabiendo del mal. Allí está la primera prueba para esta vasija. Esta vasija no aguantó, no soportó la tentación. No soportó los golpes de la tentación, se empezó a resquebrajar, porque le sonó divertido, le sonó simpático. No, le sonó maravilloso el saber que ella podía ser como Dios, sabiendo del bien y el mal. Muchos dicen: ya era como Dios. Sí, ya era como Dios, era la imagen y a la semejanza de Dios, pero no sabía discernir lo que era bueno y lo que era malo, o al menos no lo supo. Es decir, que la serpiente le dijo: mira, a ti nadie te tiene que decir lo que es bueno y lo que es malo. Ay, ¿por qué te vas a poner el tapabocas? ¿Me entiende? ¿Por qué te vas a poner gel? ¿Por qué vas a dejar de hacer las reuniones en tu casa? ¿Por qué vas a dejar de salir a la calle? Nadie te tiene que decir lo que tú debes de hacer. Hay gente que se siente como emperador, que no le hace caso a nadie, que toma las decisiones sola o solo. Eso es terrible, porque eso es querer ser Dios, jugar a Dios. Y ahí fue donde no soportó la tentación. No soportó la tentación. Dice la Escritura: y vio la mujer
que el fruto era agradable, era apetecible a sus ojos. Digo, pues sí, sabroso sí está, se ve. Y entonces invita a Adán y toman de ese fruto, lo muerden, ¿sí? Lo muerden. ¿Y qué sucede? ¿Qué sucede? En ese mismo momento, dice la Escritura, cuando toman eso se dan cuenta que están desnudos. Esto es muy importante. Toda la vida habían estado desnudos. Siempre habían estado desnudos. Pero ellos tenían una vestidura que se llama santidad. En algún tiempo vamos a hablar de eso. Fíjese bien. Entonces, algo sucede, algo está sucediendo. Ellos dicen, estamos completamente desnudos. Entonces, esta primera vasija se echó a perder en la propia mano. Tenía el soplo de Dios, tenía la imagen de Dios, tenía la semejanza de Dios. Había sido hecha por la misma mano de Dios. Había sido subida a la rueda por la misma mano de Dios. Pero hay algo que dice Efesios capítulo 1, versículo 6. Si nosotros recordamos Jeremías 18, del 1 al 4, en el verso 4, cuando dice, y la vasija que hacía se echó a perder en su mano, nos habla de la relación de intimidad, de la estrecha relación que el hombre tenía con su Creador, con su alfarero divino. Pero la Escritura dice que en lugar de deshacerse de esa masa, esa vasija no soportó la prueba, se resquebrajó, se desmoronó. Pero el alfarero divino le volvió a poner agua, la vuelve a amasar, la vuelve a subir a la rueda y no te suelto, la vuelve a amasar, dice la Escritura. Vean el versículo 4. Y la vasija, Jeremías 18, 4, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en sus manos y volvió y la hizo. Note la palabra de Dios, no dice hizo otra vasija. Mire lo que dice, y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. ¿Sabes qué? Ya me di cuenta dónde está el defecto de esta vasija. Entonces voy a hacerla, no la voy a desechar, no la voy a tirar, no la voy a resquebrajar, no la voy a aventar con los tepalcates. No. Yo voy a hacer de esta vasija, voy a hacer una nueva vasija, conforme yo sé que puede quedar mejor. Vaya conmigo a Filipenses capítulo 1, versículo 6, para que vea usted cuál es el carácter de nuestro Dios, de nuestro Hacedor, de nuestro alfarero divino. Deme permiso. Dice así: estando persuadido de esto, que el que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Note usted que no está diciendo que la va a perfeccionar inmediatamente, sino que la va a perfeccionar hasta el día de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Esto es lo que está diciendo la palabra, hasta el día de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dice la palabra, recuerda usted que nosotros empezamos citando que nos gozamos en las tribulaciones, porque las tribulaciones producen en nosotros paciencia, y la paciencia produce esperanza, y la esperanza no avergüenza. Así dice la Escritura. Entonces, lo que el apóstol Pablo está diciendo es lo mismo que hizo el alfarero divino de Jeremías 18:4. Hizo la misma masa. Sí, pero ahora le voy a poner otro tipo de aleación. Ahora la voy a hacer perfecta. Por eso dice el apóstol Pablo que el que comenzó la buena obra en nosotros será fiel en completarla. Él mismo la va a perfeccionar. Él es fiel. Él la va a perfeccionar. Por eso dice la Escritura
que las tribulaciones producen en nosotros paciencia, la paciencia produce esperanza y la esperanza no avergüenza. Es decir, que a través de estas tribulaciones, a través de estas pruebas, nosotros vamos a ir siendo perfeccionados. Saludo a Mireya, a Ariel, saludo a Claudia, a Carla, que Dios les bendiga, a Javi, a su familia del ingeniero Acosta, que Dios nuestro Señor les bendiga, que Dios nuestro Señor, a Lourdes González, que Dios le bendiga también, que Dios nuestro Señor les bendiga a todos ustedes, a Rosy allá en Canadá, que Dios les bendiga. Mire usted, entonces la palabra del Señor me está diciendo ahora que Dios me va a perfeccionar. ¿Cómo es que Dios me va a perfeccionar? La vasija que el alfarero divino hacía se echó a perder en su mano, en la misma mano. Entonces el alfarero divino la volvió a remojar. Yo no sé si usted ha visto trabajar un alfarero, pero tienen por ahí una bandeja con agua y tienen un trapo y mete el trapo y le vuelve a poner agua en el barro y la vuelve a subir a la rueda. Y lo sube a la rueda y le sigue dando vueltas y lo sigue modelando con la mano. Pero el alfarero cuando aprieta la figura que está haciendo, en este caso una vasija, la vasija se duele porque el barro se estira, el barro se acorta, el barro se estrecha, el barro se aplana, el barro se oprime, porque la mano de su alfarero la está modelando. La mano del alfarero divino nos está modelando a través de estas situaciones que estamos viviendo. Somos una vasija, pero no somos cualquier vasija. No somos cualquier vasija. Mire usted la palabra del Señor. En la primera vasija se echó a perder. En este proceso no soportó la prueba, el fuego, no soportó la pandemia, no soportó la crisis económica, no soportó la enfermedad y se resquebrajó, se cayó. Esto no sucede. Estamos todos como una cuerda de guitarra, estirada, hasta que se revienta. Andamos tensos, andamos nerviosos, explotamos por muchas situaciones, pero hay otros que empiezan y son subidos de nuevo a la rueda y empiezan a ser perfeccionados y empiezan a doblar las rodillas y empiezan a unir sus manos y empiezan a orar y empiezan a clamar y empiezan a alabar y empiezan a interesarse por la palabra de Dios. Ahora, fíjese bien lo que dice aquí la Escritura. Dice la palabra de Dios que entonces este alfarero hizo otra vasija según le pareció a él mejor hacerla. La primera vasija se había echado a perder por la naturaleza misma del barro. En el libro de Ezequiel, capítulo 28, versículo 15, tenemos un ejemplo. Ezequiel 28, 15. Tenemos un ejemplo. Ezequiel es profeta mayor, recuerden ustedes, del Antiguo Testamento. 28, 15, dice la palabra del Señor. 28, 15 dice así: perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Le doy un saludo a nuestra hermana enfermera Juanita García, que Dios nuestro Señor le bendiga también. Dios nuestro Señor está diciendo que esta vasija se echó a perder por la naturaleza del barro. En Ezequiel, que leímos ahorita, 28, 15, dice: perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. Dios no se equivocó. Dios creó a Adán, lo creó perfecto. Había soplado su aliento de vida sobre de él, y el hombre había llegado a ser un ser viviente. Luzbel había sido perfecto, pero su naturaleza, la misma naturaleza, hizo que pecara. La Escritura dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, sino que cada uno es tentado por su propia concupiscencia. Cada uno es tentado por sus propios deseos. Cada uno es tentado por lo que tiene en su corazón.
Adán y Eva habían sido hechos a la imagen y a la semejanza de Dios. Esa era una vasija perfecta. Pero ellos tenían el mismo tipo de pecado que tuvo Luzbel. Querían ser igual a su creador. No querían ser vasija, querían ser alfareros. No querían ser criaturas, querían ser creadores. Ese es el problema de muchos hombres. Quieren ser dioses, juegan a ser dioses. Ahora sucede algo bien interesante. Vaya conmigo a Génesis capítulo 3, versículo 10. Génesis 3, versículo 10. Aquí hay algo interesante. Dios se da cuenta del pecado de Adán y de Eva y les llama. ¿Usted cree que Dios no sabía dónde estaban? Pero cuando Dios les inquiere y les dice, Adán, ¿dónde están? ¿Dónde estás? Lo que les está preguntando realmente, ¿qué has hecho? Adán, ¿dónde estás? Y Adán le contesta, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Has comido del árbol que te dije que no comieras. Y aquí empiezan los primeros conflictos psicológicos. Espero no equivocarme, porque está mi amigo Ricardo y mi amiga Gladys, que saben un rato grande de esto. Pero ahí empiezan los primeros problemas. Es que la mujer que tú me diste. No, la mujer dice, no fui yo, es la serpiente que tú hiciste. Y la serpiente casi habla y dice, bueno, ¿y yo por qué? La verdad de las cosas es que Dios tiene la culpa, porque Dios es el que hizo al hombre. Dios también hizo los animales. Conclusión, un silogismo absurdo, un ensayo lógico absurdo. La serpiente también se excusa, yo creo, y entonces al final los hombres le echan la culpa a Dios de todo. Es que Dios así me hizo, es que Dios me hizo defectuoso, yo no sé por qué Dios me mandó así. Entonces, por esta razón, el pecado entra al mundo. Con el pecado entra la enfermedad, y con la enfermedad entra la muerte, entran las guerras, entra la violencia, entran las pestes, entran las enfermedades, entra la mala economía. Esta vasija que Dios hizo está entonces llena de fallas, pero no por causa del alfarero. Esta vasija está llena de fallas por causa de la naturaleza misma de ese barro. ¿Cuál es la naturaleza de ese barro? Es una naturaleza defectuosa. Entonces, ¿qué hizo Dios? ¿Qué hizo Dios? Porque esa vasija lo que hizo fue que contaminó a toda la creación. Mire usted, no tenemos mucho tiempo, le prometí que íbamos a cortar un poco. Pero mire usted, cuando Dios hizo al hombre, lo hizo a su imagen y a su semejanza. El hombre comete pecado. En el libro de Génesis capítulo 3 nos narra, del 3:15 en delante, cuando Dios echa fuera al hombre del huerto del Edén. Y entonces el hombre empieza a tener hijos. Tiene a Caín, tiene a Abel, posteriormente a Set, y más hermanos y hermanas que tuvieron posterior. Pero la Escritura nos dice que ya esta vasija, que ya este hombre no produce hijos conforme a la naturaleza de Dios, sino conforme a su propia naturaleza, es decir, a la naturaleza del hombre. Las demás vasijas llegaron a ser igual que la primer vasija, es decir, los hombres heredaron la naturaleza del primer Adán. Una naturaleza defectuosa, una naturaleza de pecado. Entonces, ¿qué es lo que hace el Señor? ¿Qué es lo que hace Dios para resolver este problema? Bueno, lo que hace Dios, lo primero que hace Dios es, ¿sabes qué? Yo tengo que cubrir este barro. Yo no sé si usted se da cuenta, pero los alfareros, cuando tienen barro y lo dejan para ir a dormir, para seguir trabajando otro día, lo mojan y lo cubren para que el barro no se eche a perder, para que el barro no se reseque. Lo cubren. Yo he tenido oportunidad de estar en Guanajuato, y en Guanajuato he visto a los alfareros cómo trabajan. En Michoacán los he visto cómo trabajan. Por cierto, un saludo a mi hermano y a mis sobrinos, todos allá
en Michoacán. Que Dios los bendiga y gracias por vernos. Cubren el barro, le ponen un trapo, le ponen una lona, lo cubren para que al otro día el barro esté fresco y se pueda trabajar. Entonces miren lo que hace Dios. Es decir, que los alfareros de ahora solamente le aprendieron a Dios. Vean Génesis capítulo 3, versículo 21. Génesis 3, 21, por favor. Génesis 3, 21. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Y Jehová Dios hizo al hombre túnicas de pieles y los vistió. Es decir, yo no puedo permitir que este barro se me eche a perder. Note usted, en Jeremías 18:4, cuando dice la Escritura que la vasija que hacía se echó a perder en su mano, dice que él la volvió a hacer otra vasija, el mismo barro. Dios no lo desechó. Y aquí vemos el proyecto, el plan de Dios, todo el proceso de Dios. Satanás no iba a agarrar descuidado a Dios. Y Dios produce esa vasija, pero luego se le echa a perder, la hace nueva y la cubre. Ahora la cubre con las pieles de un cordero. ¿Nota usted? Con las pieles de un cordero. ¿De cuál cordero? La primer muerte es otro tema que pensamos empezar a compartir con ustedes. La primer muerte ocurre entonces en el huerto del Edén. El hombre sí muere, pero hay un sustituto. Hay un sustituto. Ahí está el proyecto de Dios. Vaya conmigo a Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 20, para que vea lo que Dios hizo. ¿Cuál era esa cubierta que Dios le puso a esa vasija? ¿Cuál era esa cubierta con la que Dios cubrió ese barro para volverlo a usar? Primera de Pedro, vamos a versículo 1, Primera de Pedro 1, 19 y 20. Dice, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado, ¿escuchó? Versículo 20, Primera de Pedro 1:20, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a vosotros. ¿Sí? Pero manifestado en los postreros tiempos por amor a vosotros. Ahora vaya conmigo al libro de Apocalipsis capítulo 13, versículo 8. Vamos a ver. Dice así: y le adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Que fue inmolado desde el principio del mundo. ¿Sí? Dios está cubriendo esa vasija. La primera vasija, note usted, estamos en Génesis y estamos en Jeremías 18. La primera vasija, esa vasija se echó a perder en la misma mano, es decir, en la intimidad que tenían Adán y Eva con el alfarero divino que era Dios. Platicaban, hablaban. No había razón para que se echara a perder. Ellos podían oler el perfume de Dios. Ellos veían la majestad del Dios Todopoderoso. Ellos estaban vestidos con vestiduras de santidad, como las que tenía Dios. Eran la imagen y la semejanza de su Creador. Pero su naturaleza era defectuosa. Y la vasija se echó a perder en la misma mano del alfarero. Pero en lugar de desecharla, la agarra y la misma masa la vuelve a subir a la rueda para hacer una vasija según le pareció a él hacerla. Vea por favor que ahora Dios va a hacer una vasija nueva, un barro mejor trabajado, un barro más pulido, un barro más acrisolado, un barro más cribado, más fino. Vea Génesis capítulo 3, versículo 15. Artem, le damos un saludo a nuestro hermano Artem,
que nos está viendo en Portugal, que Dios nuestro Señor le bendiga. Al hermano pastor Alien allá en la República de Cuba, que Dios nuestro Señor les bendiga. Que Dios nuestro Señor les bendiga. ¿Qué dice la Escritura en Génesis 3:15? Fíjese bien. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te dirá la cabeza y tú le vas a herir el calcañar. No dice lo vas a matar, lo vas a herir. Aquí está el proyecto de Dios para hacer una nueva vasija fuerte, con una aleación perfecta, vencedor, triunfante. Y esa palabra que Dios está dando en Génesis 3:15 encuentra su cumplimiento en Juan 1:14. Vea Juan 1:14 para que vea cuando dice, y la hizo otra vasija, Jeremías 18:4. La hizo otra vasija. Mire lo que dice Juan 1:14. Dice, y aquel verbo, aquella palabra santa, mire, yo estoy emocionado, aquella palabra que Dios dio en Génesis 3:15 encuentra su cumplimiento en Juan 1:14, y aquel verbo fue hecho carne, es decir, aquel barro se hizo carne, aquella palabra se hizo barro y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y lleno de verdad. La primer vasija era hecha a la imagen y a la semejanza de su creador, de su alfarero, pero esta vasija no era la imagen misma tan solo, no, esta vasija tenía la gloria como la del unigénito del Padre, y esa gloria estaba llena de gracia y llena de verdad. Tenía una aleación más poderosa, porque con la verdad se cae la mentira, llena de gracia, y vimos la gloria, y la gloria como la del unigénito de Dios, lleno de gracia y lleno de verdad. Ahí está ahora una vasija diferente, una vasija que estaba hecha para todas las pruebas, una vasija que iba a soportar cualquier prueba que viniera, una mezcla perfecta. Ya no era un barro común, ya era un barro especial. Vamos a ir al libro de Lucas 1:30 al 35. Está una mujer llamada María, una mujer llena de gracia, y entonces se le aparece un ángel, Gabriel, y le dice: María, no temas, has hallado gracia delante de Dios, y ahora vas a concebir en tu vientre, y vas a dar a su luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María le dijo: ¿cómo va a ser esto? Pues yo no conozco varón. Y respondió el ángel y le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Espérame. Dice la Escritura en Juan 3:16 que Dios nos amó de tal manera que mandó a su Hijo unigénito. En el libro de Hebreos, en el capítulo 1, dice la Escritura: mas a cuál de sus ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Para los que dicen que Jesús es el arcángel Miguel, no les haga caso. Están mal, están equivocados, les falta conocimiento de la palabra de Dios. ¿A cuál de sus ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú? Ahora Dios va a hacer otra vasija, dice la Escritura, Jeremías 18:4, la primera vasija se echó a perder en su mano Adán y Eva, y entonces la volvió y la hizo otra vasija. ¿Por qué insistimos en que la hizo? ¿Por qué insistimos en que no tiró ese barro? La Biblia nos enseña que el ángel vino a María. María era procedente del primer barro. ¿Sí?
no lo tiró. El Señor encontró un barro que halló gracia delante de sus ojos. Encontró un barro amasado que tenía gracia delante de sus ojos y el Señor lo escogió. Esto es para que vea el pueblo católico que nosotros amamos a María, pero a la María de la Biblia, a la María bíblica. Entonces, es que tú, barro, tú, María, porque María tenía papá y tenía mamá y había sido concebida por el mismo método con el que se siguen concibiendo hasta ahorita todos los hijos. Pero era un barro lleno de gracia y Dios le escogió y entonces le pone una aleación tremenda, una aleación perfecta. Por eso a Jesús se le llama Hijo del Hombre y se le llama también Hijo de Dios. Y entonces esa aleación viene y le dice: la sombra del Altísimo te cubrirá. El poder de Dios del Altísimo te va a cubrir con su sombra. Por eso el santo ser que va a nacer de ti se va a llamar Hijo de Dios. Aleluya. La vasija entonces iba a ser con una mezcla especial. No era cualquier barro, era un barro especial. Era un barro lleno de gracia y lleno de verdad, lleno del Espíritu Santo de Dios. El Dios mismo estaba ahí en su Hijo. Esta vasija es más grande, más fuerte que la primera, más sublime. Es que esta vasija, mi amado hermano, yo no sé si tú te has puesto a pensar en Jesús. ¿Tú crees que este COVID puede vencer a Jesús? ¿Tú crees que este COVID puede vencer a un hijo de Dios? ¿Tú crees que esta crisis puede vencerte a ti? Recuerda que la prueba va a producir paciencia y la paciencia no va a avergonzar. Y esta paciencia viene signada en Jeremías 18. Allí el alfarero nos está aplanando, nos está modelando de nuevo. Ahora ve lo que significa esto. Ve por favor a Hebreos capítulo 4, versículo 15. Vamos desde el 14, es interesante. Dice así la palabra: por lo tanto, o por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos. Esto no tiene nada que ver con la resurrección. Fíjate bien. Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Mira lo que dice el versículo 15. Por eso te digo que al traspasar quiere decir otra cosa. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Uno que fue tentado en todo, pero sin pecado. Ahora vete, fíjate bien lo que dice: no se te pase que fue tentado en todo. Ahora vamos a Hebreos 7:26. Hebreos 7:26. Dice: porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Es decir, si te digo, te voy a poner un ejemplo un poquito curioso, no muy sabio, pero que me va a servir para explicar. Hecho más sublime que los cielos. En el mismo libro de Hebreos 4 nos dice que traspasó los cielos, es decir, que es superior, que si nosotros ponemos en una escala, en un gradante, los cielos quedan abajo de Jesús. Los cielos de los cielos, dice la Escritura, no pueden contener a Jesús.
Esta es la segunda vasija que Dios hizo. Dios le dijo, Jeremías 18, versículo 4, y la vasija que hacía se le echó a perder en su mano, pero entonces, y la volvió y la hizo otra vasija. Es decir, agarró la misma naturaleza del barro que tenía Adán, María, pero ahora le puso una aleación perfecta, la sombra del Altísimo, el mismo Dios Todopoderoso mandando a su Hijo a la tierra. Aleluya, algo bien tremendo, una vasija inquebrantable, dice la palabra de Dios en el libro de Hebreos 4:15, que fue tentado en todo, es decir, que esta vasija fue tentada en todo, fue sometida al peor de los martirios. En el libro de Isaías 53, que ustedes y yo conocemos, nos dice que Jesús fue puesto en todo ese tormento por nosotros. El castigo de nuestra paz fue sobre él, varón de dolores, dice la Escritura, experimentado en quebrantos y en angustia. Satanás escupió a Jesús, permitió que le escupieran, lo abofetearan, le arrancaran su barba, le encajaran una corona de espinas en su cabeza, le taladraran sus manos, sus pies, le enterraran una lanza en su costado, lo flagelaran 39 veces, multiplicados por 5, por las correas que tenía el látigo, lo avergonzaron, se burlaron de él, le escupieron, a tal grado que esta vasija llegó a gritarle a su alfarero divino: Padre, si es posible que pase este cáliz tan amargo sin que yo lo beba, pero espérate un momento, Padre Santo, que no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. ¿Recuerdas que la primer vasija nos heredó la misma naturaleza y se repitieron todas las vasijas igual? Por eso dice que por el pecado entró la muerte al mundo, entra la enfermedad, entra la muerte, entra la violencia, entra el homosexualismo, entra toda clase de perversidades. Esa primera vasija nos heredó esa naturaleza, pero ahora hay una segunda vasija inquebrantable, a tal suerte que Satanás llega a decirle un día: oye, yo te doy todos estos reinos si postrado delante de mí me adoras. Y Jesús le respondió: vete de aquí, porque está escrito, no has de tentar al Señor tu Dios. Yo soy tu Dios, Satanás, yo soy tu Dios. Esta vasija soportó todas las pruebas, el hambre, la angustia, el dolor, la vergüenza, la humillación. Satanás lo exhibió, lo crucificó, tratando de destruir esta vasija. La golpeó, pero esta vasija era indestructible, su aleación era perfecta, era un barro acrisolado, era un barro fuerte, era un barro inigualable en todo el universo. Y te voy a decir por qué. Vaya conmigo al libro de Colosenses, capítulo 2, versículo 9. Colosenses 2:9. Dice así. Vamos desde el 8 para el contexto. Dice así la palabra: miren que nadie los engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Porque en Cristo, versículo 9, en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿Tú crees? Satanás quería quebrar a esta vasija. Satanás quería quebrar a Cristo Jesús y no se daba cuenta que en esta vasija que el alfarero divino estaba haciendo tenía la aleación, sí, la primera naturaleza que Dios había prometido. Génesis capítulo 3, versículo 15: la simiente de esta te va a aplastar la cabeza, te va a quitar la autoridad. Esta simiente, este barro estaba en Cristo, pero ahora tenía otra aleación, tenía otro barro, tenía el mismo barro de su Padre, dice la Escritura en Colosenses 9, porque en Él habita
toda la plenitud de la divinidad. Satanás exhibió a Jesús, permitió que lo escupieran, que lo denigraran, que lo humillaran, que lo avergonzaran. Dice la Escritura en el libro de Isaías 52, que Cristo puso su rostro como un pedernal delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Y aún esa vasija divina se atrevió a decir: Padre, perdónalos, porque no saben lo que están haciendo. Esta vasija estaba acrisolada, estaba para soportar cualquier tipo de pruebas, dice la Escritura en el libro de Hebreos, hecho más sublime que los cielos, más arriba. Dice la palabra, los cielos de los cielos no te pueden contener. Esta vasija ahora está aquí para interceder por nosotros. Vamos a Filipenses 2:10. Filipenses capítulo 2, versículo 10. Le doy gracias a Dios por mis hijos, Miguel, Wendy, Rosita, Majo, mi esposa, que están aquí. Rosita es de Canadá, están trabajando para llevarles a ustedes el mensaje de la palabra del Señor. Gloria a Dios por ello. Filipenses capítulo 2, versículo 10. Dice: para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Él es la vasija escogida, y delante de Él toda rodilla se va a doblar. Este COVID se va a doblar en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Este COVID, esta carestía, todas las cosas malas que tenemos en el mundo se han de doblar un día. Por eso dice la Escritura: y la prueba produce paciencia, y la paciencia esperanza, y la esperanza no avergüenza. Vamos a ser edificados hasta el día que venga Jesús, perfeccionados hasta ese día. Y entonces Satanás mismo y todas sus artimañas, todos sus enfermedades, todas sus pandemias tendrán que doblar su rodilla. Satanás mismo tendrá que doblar la rodilla y gritar y decir avergonzado: Jesucristo es el Señor. Gloria a Dios nuestro Señor. Gloria a Dios. Le doy un saludo a mis hermanos pastores Emilio y Ana. Aleluya. A mis hermanos pastores Diego, Pedro, Raúl. Que Dios nuestro Señor, Johnny Lara, Ricardo Palma, Dios me los bendiga. Jazmín Gamiño, Eduardo Gamiño, que Dios me los bendiga. Abril, que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Aleluya. Jesús, Chuy Lara, que Dios te bendiga, querido hermano. Marcelo Rodríguez, La Voz, que Dios te bendiga, querido hermano. Aleluya. Y ahora, ¿cuál es el beneficio en esta hora para nosotros? ¿Cuál es el beneficio? Falta una parte. Vamos a Jeremías 18, versículos 4 al 6. Aleluya. Bendecimos a nuestros hermanos allá en el Perú, en El Salvador, que Dios nuestro Señor les bendiga, en Canadá, que Dios nuestro Señor les bendiga, en España, en Argentina, mi hermana Marina Carrera, que Dios nuestro Señor le siga conservando ese gozo que ella tiene para alabar a Dios. Aleluya. Jeremías 18:4. Fíjese usted: y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Mire usted lo interesante del versículo 5 y 6. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿no podré yo hacer con vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová: he aquí como el barro en manos del alfarero, así son vosotros en mi mano. Aleluya. Es decir, ahora Dios nos dice a nosotros, Gladys, Ricardo, Lucy, yo y Juan, ustedes son barro en mi mano. Verónica,
ustedes son barro en mi mano. Paola, ustedes son barro en mi mano. Yo puedo hacer con ustedes lo mismo. Mónica, son barro en mi mano. Javier Elías, tú eres barro en mi mano. Yo puedo hacer lo mismo contigo. ¿Cuál es el beneficio? Mire, hay algo bien interesante. Nosotros ya no tenemos la naturaleza de Adán. Muchos de nosotros siempre decimos que nosotros tenemos la naturaleza de Adán, pero la Escritura dice otra cosa. La palabra de Dios nos enseña otra gran verdad, o una gran verdad. Nosotros como vasijas tenemos que ser sometidos a prueba, dice la Escritura, para que vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, siendo perecedero, es sometido a prueba. Nuestra fe tiene que ser sometida a prueba. Vamos a tener problemas en casa, situaciones duras, fuertes, económicas, enfermedades. En el mundo va a haber crisis económica, ya la hay. Por más que los gobernantes del mundo lo quieren ocultar, la hay. Hay pandemia en el mundo, la hay. Muchos estamos temerosos, estamos asustados, no hayamos qué hacer. Tenemos que ser sometidos a miedo, pero como vasijas de barro necesitamos ser acrisolados, pero necesitamos una mezcla especial, un barro diferente a la primer vasija, a la vasija de Adán, que se echó a perder por la naturaleza del barro, porque ahora las pruebas que nosotros vamos a tener van a ser más fuertes que las que tuvo Adán. Adán cedió a la tentación, Adán y Eva quisieron ser como Dios sabiendo del bien y el mal. Eso aquí se da todos los días en nuestro mundo. Hombres sin razonamiento. Cuando digo hombres estoy utilizando el genérico, que es lo correcto. No, hombres, mujeres o ellos. Sí, no. Hombres. Vamos a ser sometidos a pruebas muy fuertes, mucho más fuertes. Va a haber mucha violencia, va a haber mucha tentación, la está viendo. Pandemias terribles, las pruebas son más fuertes. El diablo va a aparecer o está apareciendo a nuestra vida, no como una serpiente, sino en forma de violencia, en forma de drogas, en forma de homosexualismo, en forma de prostitución, en forma de bigamia, en forma de poligamia. Va a aparecer en forma de enfermedad dura, fuerte, donde los hombres nos vamos a querer hacer dioses, donde estemos haciendo dioses de gobernantes, de hombres, de mujeres, haciendo dioses de ellos. Como no hay un solo Dios, ten cuidado, sé prudente. Los hombres ahora se matan por ver quién le aplaude más a un hombre. Qué triste. El diablo entonces va a aparecer así, pero Dios tiene ahora una mezcla tremenda que puede soportar todo esto. Segundo libro de Corintios, capítulo 5, versículo 17. Mire usted, segundo libro de Corintios, capítulo 5. Segundo de Corintios 5, versículo 17, dice así la palabra de Dios. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. Versículo 18. Y todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Jeremías 18:4, 18:5, 18:6.
¿No podré hacer yo lo mismo con ustedes? He aquí como barro en mi mano o como barro en manos del alfarero, así son ustedes en mi mano. Es decir, que ahora Dios nos dice que nosotros somos una nueva criatura, ya no tenemos la naturaleza adámica, ya no, nos parecemos pero no somos iguales. Dice la palabra, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Yo ya no me parezco a la primer vasija que salió defectuosa. Ahora yo tengo la imagen de la vasija 2, de aquella vasija crisolada, de aquella vasija que fue cubierta con la sombra del Dios Altísimo, aquella vasija que reflejaba la gloria del Todopoderoso, lleno de gracia y lleno de verdad. Y si yo tengo ahora a Cristo como mi Señor, yo soy una vasija igual que la de Cristo, lleno de gracia, lleno de verdad, y la gloria del Dios Todopoderoso se tiene que reflejar en mi vida. Aleluya. Gloria a Dios nuestro Señor. Gloria a Dios nuestro Señor. Esta vasija puede soportar las pruebas más duras. Vaya a Gálatas 3:27, mi amado hermano. Le prometo que en 10-15 minutos estaremos terminando. Gloria al Señor. Aleluya. Segunda de Corintios. Gálatas, perdón. Aleluya. 3:27. Dice así la palabra: porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. ¿Se acuerda lo que pasó en el huerto del Edén? ¿Se acuerda del cordero que fue inmolado desde la fundación del mundo que vimos ahorita en Génesis? ¿Se acuerda? Entonces, cuando Dios sacrifica un cordero, ese cordero es Cristo, y se le viste como el alfarero cubre el barro, así cubrió con la piel del cordero, cubrió a Adán y a Eva para hacer una mezcla nueva. Ahora dice la Escritura que si yo estoy en Cristo, a mí me quita la vestidura adámica y ahora estoy revestido de Cristo mi Señor, de Cristo mi Señor. Ahora tengo una vestidura nueva, es decir, tengo un acrisolamiento diferente. Cuando se hace las figuras o las vasijas de barro de Talavera, la Talavera se hace exactamente igual, con el mismo barro, pero ahora el barro lleva un crisol, un acrisolamiento diferente, más intensidad en el fuego, hasta que queda una vasija preciosa que no se rompe al primer impacto. Por eso dice la Escritura que tengamos por sumo gozo cuando somos sometidos a prueba, porque la prueba va a producir en nosotros paciencia, la paciencia esperanza, y la esperanza no nos va a avergonzar. Sí, hay una pandemia, sí, el mundo está lleno de miedo, lleno de temor, sí nos espanta, pero el crisol que nosotros tenemos se llama Cristo Jesús, porque estamos en Él, hemos sido bautizados en Él y tenemos en las vestiduras de Cristo, dice la Escritura. Aleluya, aleluya. Por eso estas pruebas no van a vencer a los hijos de Dios. Vaya a Juan 16:33. Juan 16:33, mi amado. Estas cosas les he hablado, dice el Señor, para que en mí tengas paz. En el mundo tendrás aflicción, pero no tengas temor. Yo he vencido al mundo. Es decir, mi vasija está acrisolada y yo les doy la misma naturaleza que yo tengo, lleno de gracia y lleno de verdad. En mí ustedes pueden ver la gloria de mi Padre, pero ustedes ahora tienen mi misma naturaleza. Ustedes van a tener aflicciones. Jesús no nos dijo que no íbamos a tener. Lo que Jesús nos dijo es que las íbamos a vencer, porque ahora tenemos el crisol de Cristo. Ahora la imagen de Cristo es mi imagen.
dice la palabra de Dios, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen al Señor. Cuando yo te veo a ti, que estás allí en tu computadora, en tu pantalla de la computadora viéndome, yo veo a Cristo. Porque tú reflejas la naturaleza de Cristo, llena de gracia, llena de verdad. Porque si tú estás en Cristo, eres una nueva criatura. Al tomar entonces esta mezcla, tenemos una buena noticia para ti. Vamos a Jeremías 18, versículos del 7 al 8. Jeremías 18, del 7 al 8. Dice así la palabra: en un instante hablaré contra pueblos y contra reinos, para arrancar y derribar y destruir. Esto es el anuncio de las calamidades que están viniendo. Pero si esos pueblos se convierten de su maldad, es decir, si esos pueblos aceptan a Cristo, contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles. El asunto no está nada más en las vacunas. El asunto no está en todo eso. El asunto está en tener a Cristo en nuestro corazón. Solo falta que tú y yo nos decidamos a tomar este barro sagrado que nos está ofreciendo Dios, el barro de su Hijo, el Hijo del hombre, el Hijo de Dios, porque Jesús era perfectamente hombre, perfectamente Dios. Vamos a ver Juan 1, 11 al 13. Juan 1, 11 al 13. Bendito Dios. A lo suyo vino, mas los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Nosotros somos hijos de Dios, no porque seamos judíos, entienden. Tenemos el crisol, las vestiduras de Cristo, no porque hayamos nacido en tierra de Palestina, tampoco porque hayamos nacido en Roma, o porque algún sacerdote diga que somos hijos de Dios. Nosotros somos hijos de Dios porque la Escritura lo dice, que si usted está en Cristo Jesús, usted es hijo de Dios, porque a Él le agradó, porque es la voluntad de Él cubrirme, revestirme con este barro sagrado. Ahora mi naturaleza, discúlpeme que se lo diga, en Génesis capítulo 2 dice que el hombre fue un ser viviente, pero ahora ese ser viviente tuvo que morir, pero ahora dice la Escritura que nosotros somos hijos del Dios Altísimo. Ahora estamos revestidos de Cristo. Y si vivimos, para Él vivimos. Si morimos, para Él vivimos. Sea que vivamos, sea que muramos, somos del Señor. Y cuando Él venga, será el punto culminante de la perfección. Porque eso dice la Escritura, que nos perfeccionará hasta el día del Señor. Será el punto culminante. Y entonces habitaremos y reinaremos con el Señor eternamente. Colosenses capítulo 3, versículo 10. Es el último versículo de nuestro mensaje del día de hoy. Colosenses capítulo 3, versículo 10. Versículo 9 y 10, discúlpenme usted. No mintráis los unos a los otros, habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos. ¿Ya me entiendes? El viejo hombre ya no está en nosotros. Ese barro ya no es nuestro. Ya no, ese se echó a perder y el Señor nos amasa y nos hace nuevos. Versículo 10. Y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen, ¿ya me entiendes? A la imagen del que lo creó, ahora soy la imagen de Dios, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Cuando Dios hizo al hombre, lo hizo a su imagen y a su semejanza, pero esa vasija se echó a perder. Pero ahora viene Cristo y con una aleación nueva, con una aleación perfecta, toma ese mismo barro, la naturaleza que yo traía, y me da la imagen de Dios,
por medio de su Hijo amado Jesús. Y ahora ese Jesús del cual yo estoy revestido es más sublime que el cielo mismo. Por lo tanto, dice la Escritura, que nosotros también, cuando nos vayamos con Él, seremos a su imagen, a su semejanza, y seremos como los ángeles. Que Dios, nuestro Señor, tome esta palabra para cada uno de nosotros. Somos barro, sí, pero somos barro sagrado. Somos barro, pero somos barro sagrado. Quisiera mencionar los nombres de algunas de las personas que me van a poner por aquí para darles las gracias por su compañía y decirle esto: usted es una nueva criatura. Quiero orar por usted ahí en su lugar donde usted está. Quiero darle gracias a Dios por usted, quiero darle gracias a Dios por su compañía, quiero darle gracias a Dios por el favor de su atención e invitarlos para que este lunes es que no tengo aquí ninguna lista. No tengo aquí ninguna lista. Discúlpenme, no voy a mandar saludos, pero incline su rostro, vamos a orar. Vamos a orar. A Malena, a Carla Landa, a Dariana, a Yuli Vallejo, a Yossi Colunga, a Rosy Jiménez de Arenas, a Mayela Tobar, a Lulú López, a Marta Puente de Rodríguez, a Ana Pastora, querida, a Erika Treviño, a Mónica Matamoros, a León Judá, a Berenice Ramírez, a Mireya Siller, a Ariel Hernández, Brenda Gil, Daniel López, Jorge Gutiérrez, Lupita García, Mari Álvarez, Juan Lara, Claudia Álvarez, Roberto Ramos, Elsa González, Jenny Ramírez, Alma Ríos, Princes Gotti, Ignacio Acosta, Lourdes González, Lucia Alejandro, Blanca Estela, La Peña Red, Artem Drogalín, Carla Barranco, Micaela Cepeda, Brenda González, Tere Verasti, Ismael Vanegas Hernández. Que Dios nuestro Señor les bendiga, que Dios nuestro Señor les guarde, que Dios nuestro Señor les guarde y les llene de misericordia. Déjenme orar por usted. Amado Dios y Padre nuestro que estás en el cielo, quiero darte gracias, Señor bendito y Padre maravilloso, por todo tu amor y por toda tu bondad. Quiero darte gracias, Señor, porque tú eres bueno. Señor, porque esta vasija no se va a quebrar. Porque esta vasija no se va a quebrar, Señor. No me voy a quebrar, Señor. No me voy a quebrar, Señor. Ninguna arma forjada contra nosotros ha de prosperar. Te ruego, Señor, que allí donde están mis hermanos amados, los que nos ven ahorita en vivo, los que nos verán posteriormente, Padre, en el nombre de Cristo, tú los guardes en el hueco de tu mano, tú los libres de toda peste, de toda destrucción, tú proveas milagrosamente para su casa, tú les des la paciencia que trae la esperanza, Señor, Padre, para que esa esperanza no los avergüence, es decir, para que no fracasen, para que salgan, Señor, triunfantes de esta prueba. Te ruego, Padre Santo, en el nombre de Cristo, Padre Dios, por todos los que hacen posible esta transmisión, en el nombre precioso de Jesús nuestro Señor. Y en tu nombre santo, yo los bendigo con toda bendición espiritual, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Mi amado hermano, le doy las gracias y si Dios lo permite, le pido el favor de su compañía este lunes a las 6:30 de la tarde, este próximo lunes a las 6:30 de la tarde. Le pedimos nos acompañe para seguir comentando, para seguir predicando la palabra del Señor. Gracias por su atención y le ruego también sus oraciones por un servidor y por mi casa, por mi familia. Que Dios nuestro Señor les bendiga, que Dios les guarde.